Pero bueno, a todos creo que nos pasa, ¿no? No sé. Bien, seguimos con esto de acá. Bueno, lo que les decía es tener en cuenta esto. Cuando conectamos la alimentación del ventilador, del fan cooler, tener en cuenta que diga CPU fan y que está haciendo referencia a esa conexión. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien. Bueno, ahí lo que vamos a tener que hacer es conectar a los discos lo que serían los SATA Power. ¿Sí? Es decir, los conectores de la fuente van a conectarse en este sector, ahí que está marcando, para dar alimentación al disco. Bueno, en este ejemplo hay algo que no me está gustando bastante, ahora lo vamos a chequear. Y está el disco como al revés, ¿no? O sea, con la cara hacia abajo. Quizás para que se vea mejor en la cámara o algo, pero después cuando armemos vamos a ver que siempre el de datos nos queda de nuestro lado. ¿Sí? El conector de datos, que es el que estaría acá al costado, nos queda de nuestro lado. Bueno, ahí se conectó el SATA en lo que es el disco sólido. Es un SATA que particularmente, el SATA Power, no tiene el conector naranja. Puede funcionar igual. Esto que está por conectar es el ejemplo que yo les decía. Fíjense que tenemos otro conector bastante parecido que dice Chafan, que va a ser este que tenemos acá. Tiene 3 pines. Uno siempre puede decir, bueno, el CPU tiene 4 y el otro tiene 3. No siempre pasa así. Puedo encontrarme con 4 conectores también. El tema de que tenga más de 2 conectores, que tenga 3 o que tenga 4, ¿para qué era? ¿Recuerdan en un ventilador para qué era? Para que tenga más potencia, puede ser. Más potencia de 12 volts no vas a tener nunca. Bueno, ese sería el voltaje, ¿no? Pero más potencia que la producida con 12 volts no vas a tener nunca. Es para variar la velocidad. ¿Sí? Para que yo cuando esté utilizando menos la máquina y está más fría, gire más despacio y no haga tanto ruido. Que era el sistema que yo les comentaba de Cool and Quiet, que provoca eso. Si yo tengo todo el tiempo conectado a 12 volts, va a estar la máquina todo el tiempo trabajando. Fíjense que cuando ustedes encienden una máquina hace ese efecto, ¿no? El efecto de una cosa así, y después bajan las revoluciones por minuto. No sé si se entendió el sonido que acabo de hacer, pero, Sí. pero pasa un poco eso. Digamos, arranca como a mucha velocidad, después baja. Ahora, si yo le empiezo a cargar actividades a la computadora, empieza a subir la temperatura y ustedes van a notar que el ruido de los ventiladores empieza nuevamente con una cosa, y más a la madrugada. Vieron que a veces uno está trabajando solo a la madrugada, todo el barrio callado, y se escucha la máquina como con el ventilador muy exigido porque le estoy abriendo muchas aplicaciones o haciendo muchas cosas a la vez. Bien, entonces ahí conectó un fan auxiliar, ¿sí? Un ventilador auxiliar lo conectó ahí. Hay ventiladores auxiliares que en vez de conectarse al madre, en vez de tener este tipo de conexión, van a tener una conexión del tipo Molex. En vez de conectarlo al madre, lo conectan directamente a la fuente de alimentación. ¿Sí? Esos son los que no tendrían regulación de velocidad. Así que bueno, esas digamos serían las conexiones que tendríamos de la fuente. ¿Qué otra cosa tendríamos que conectar? Bueno, si tuviésemos una unidad óptica, también la tendríamos que conectar con el SATA Power. Y ahí acabaríamos las conexiones de la fuente de alimentación. Y como les decía recién, si tuviésemos algún ventilador que fuese con conexión Molex, también lo vamos a conectar justamente a la fuente de alimentación, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los datos de las unidades de almacenamiento que vamos a trabajar?
Bueno, vamos con esto. Tenemos ahí una pequeña actividad. Este conector ya saben cuál sería, ¿no? El primero de todos, ¿se visualiza? El modelo, profe. El segundo, ¿El auxiliar ATX puede ser? exactamente. ¿Vieron cómo a veces los nombres o las nomenclaturas pueden empezar a cambiar o a modificarse? Muchas gracias. Las nomenclaturas pueden llegar a modificarse porque en el examen lo habíamos visto como SP de 12 volts. Nosotros lo mencionamos o lo llamamos alimentación directa al CPU, que también es una alimentación directa al CPU, y acá lo están mencionando como auxiliar ATX. ¿Sí? O sea, vayan reconociendo como los distintos nombres que tenemos. ¿Este cuál sería? La placa madre ATX. Bueno, ¿y este qué otra palabra le agregarían? Es SATA, puede ser. O sea, es SATA, pero le agregaríamos como SATA Power. Ah, me remezclé. ¿Qué cosa? Me mezclé. Claro, porque yo suelo llamar SATA Power al conector que viene de la fuente y que le damos alimentación a los dispositivos, y SATA al conector de datos, el que vamos a ver ahora. ¿Sí? O sea, ahí creo que estaríamos ok y pasamos a lo que sigue. Bueno, vamos a conectar justamente ahora los cables SATA. ¿Sí? No los SATA Power, sino directamente los cables SATA. Bueno, lo mismo. Vuelvo a pausar el video. ¿Se nota que la máquina está al revés? No. Sí. Que el gabinete está de cabeza. Fíjense que tenemos abajo el procesador y arriba los conectores SATA. ¿Sí? O sea, el gabinete está volteado en la imagen. ¿Sí? Está, digamos, tiene un giro. Bueno, eso va a tenerlo en cuenta. Bien. Bueno, ahí tenemos los conectores SATA que los está mencionando. Y obviamente el conector SATA lo vamos a conectar en el más chiquitito, porque el más grande es el de SATA Power. No hay chance de que nos equivoquemos ahí, digamos, o no hay mucha chance de que nos equivoquemos. Bueno, el conector de SATA a veces suele tener alguna trabita como este. Fíjense que tiene una pequeña traba. Y lo mismo, cuando se saca, esa traba tiene que ser presionada porque si no arrancamos el cable SATA. Se posiciona, se presiona y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Bueno, el primer conector que puso la placa madre se denomina SATA recto de 180 grados, y este que va a conectar en el disco rígido se lo denomina de 90 grados. Fíjense que este es derecho y este, digamos, tiene el corte a 90 grados. Tiene que ver con una cuestión de posición nada más. Muchas veces pasa de que los discos sólidos, en vez de ir en esta posición, van sobre la chapa. Entonces, este conector no me sirve. Yo tengo que tener un conector que sea recto de ambos lados, de los dos lugares. ¿Sí? Eso lo tengo que tener en cuenta. Mira. En este caso sería este el ejemplo. A ver si se visualiza ahí. Sí. Bien. Fíjense que en este caso son los dos rectos. ¿Se ven? Sí. Sí, sí. Y esto es la chapita que yo les digo que hay que presionar. ¿Ven? Acá. Ahí. Yo presiono y puedo recién sacar. Si yo saco directamente, puedo dañar el conector plástico. Hay otros SATA de datos que no tienen esa chapita y directamente se pueden sacar. Pero también suelen tener errores de falso contacto. Entonces es mejor que tenga este seguro. Bien. Bueno, y lo mismo, vamos a conectar. Si ustedes se fijan bien, a ver si lo hacemos ahí,
yo siempre digo que tiene como una especie de L el conector. Si yo lo miro, tiene como una especie de L el conector ahí. Se ve más o menos, ¿no? Pero bueno, no tengo chance de equivocarme de ponerlo o de esta forma o de esta forma. Es decir, que solamente de una forma podría llegar a encastrar. Y lo mismo pasa acá. Si yo miro el disco, digamos como la base de la L sería esta, y esta sería la base de la L. Entonces, esta parte iría sobre este lado. Y no tengo chance de que sea al revés. En ese caso está como el disco duro al revés. ¿No? Están las dos cosas al revés. Está la máquina al revés y el disco duro al revés. ¿Sí? Pero bueno, la idea general se comprendió bien, ¿no? O sea, tenemos que enchufar un extremo a la placa madre, un extremo a la unidad óptica, al disco rígido. Si tuviese una unidad óptica, exactamente lo mismo. Un extremo al motherboard, otro extremo a la unidad óptica. Y si tuviese un tercer disco, hago exactamente lo mismo. Fíjense que había 4 SATAs, es decir, que yo podía poner hasta 4 unidades. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, genial. Bueno. ¿Qué es lo que va a pasar con respecto al panel frontal? Que esto me interesa bastante y es algo que suele tener a veces algunos inconvenientes con la conexión. Tengan en cuenta que el panel frontal o los conectores del panel frontal, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a estar los conectores? En la madre. En el madre, exactamente. Van a ser unos pines que van a estar directamente en la placa madre. Y la placa madre está fabricada por algún fabricante que ya vimos, ¿no? MSI, Gigabyte, Asus, ASRock, el que quieran. Y los gabinetes van a estar fabricados por, digamos, por otro chino, ¿no? O sea, va a haber otro chino que va a fabricar los gabinetes. Algunos están bastante bien fabricados y otros como que dejan bastante que desear. ¿En qué sentido? Y que la estructura o la caja metálica es de mala calidad, los encastres no son buenos, y lo mismo va a pasar con los conectores que van a ir justamente a ese panel frontal. Y pueden estar o no nomenclados, es decir, que no indican qué es lo que va a hacer, o no sé, pueden pasar un montón de cosas. Yo lo que tengo que hacer coincidir es digamos, los cables que van a estar en el gabinete, que los hizo un fabricante, con los conectores del front panel que van a estar en la placa madre, que los hizo otro fabricante. A veces eso se lleva de maravilla y yo veo que se pueden conectar sin problema, y a veces tengo que resolverlo de alguna forma. ¿Qué digo de manera sencilla? ¿Cuáles son las conexiones que vamos a tener con el panel frontal? ¿Cuáles serían para ustedes las conexiones que vamos a tener con el panel frontal? Los LED delanteros de Bien. 2 LED delanteros. ¿Cuáles serían los dos? Ya tenemos 2. Power y botón. HDD. Exactamente, Power y HDD. O sea, uno es el de encendido, que yo no sé si alguna vez en la vida les ha pasado de que llevan una máquina a arreglar y después cuando se las devolvieron la máquina arrancaba, pero la lucecita de adelante no prendió nunca más. Bueno, lo más probable es que se quedó desconectado. Y después hay otra luz indicadora del traspaso de información. Cuando la máquina está trabajando, titila, y eso me está indicando de que se está transfiriendo información entre el disco y alguna otra parte. Eso es el que llamamos HDD LED, ¿sí? Hard Disk Drive LED, o LED del disco rígido. ¿Qué más? El de Power y el reset. Bueno, el Power y el Reset. El Power es el botón de inicio. Entonces, puede llamarse Power todo junto, puede llamarse PWR, puede llamarse Power Switch, puede llamarse PWR
SW, puede llamarse on-off, no sé, puede haber otras nomenclaturas. Por eso digo que, digamos, puede llegar a cambiar de acuerdo al fabricante. Ese sería, digamos, como el tercero. Y el cuarto sería el botón de reset. Es decir, que hasta ahí yo voy instalando 2 luces, 2 LED y 2 botones. ¿Qué más puede estar en el panel frontal? En la parte de adelante de la computadora. ¿Qué tengo? Los parlantes también. Bien, perfecto. Todo lo que tenga que ver con el audio frontal para conectar más que parlantes auriculares, porque digo por lo general, ¿puedo conectar un parlante adelante? Sí, sin ningún problema. Pero por lo general, ¿dónde se conectan los parlantes? En los jacks. En los jacks del back panel, ¿sí? O sea, en la parte de atrás. ¿Puedo conectar un parlante adelante? Sí, perfectamente. Pero generalmente se conectan los auriculares adelante porque es más fácil. Conecto el auricular, me lo pongo y está más cerca que si lo tengo que poner atrás. Y el micrófono frontal. Es decir, que yo voy a tener en el frente, por lo general, 2 jacks de audio que va a ser la conexión de sonido. ¿Sí? Voy a tener una quinta conexión que va a ser la de sonido. ¿Y qué más? USB también. Y el USB. ¿Sí? El USB lo voy a tener también como conexión. Acá menciona uno más, que es el speaker, que lo menciona, que sería el 7. Es el conector ese es el que... No me acuerdo, pero ese conector hacía un ruido, me acuerdo, cuando vos lo conectabas. Mirá, Era para que te avise sobre algo. yo acabo de hacer el ruido del ventilador, así que te correspondería a vos, Nahuel, hacer el ruido del speaker. ¿Cómo hace el speaker? No. No te animás, ¿no? Bueno, es un beep que hace, ¿no? Hace beep cuando la máquina arranca. Ese sería el beep de confirmación. Y como bien dice Nahuel, si yo tuviese algún problema, que después lo vamos a analizar en los temas que siguen, la BIOS o el mother o lo que sería el post indican si hay algún error. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un error de memoria, va a ser 3 bips y se va a cortar. Va a ser bip, 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 se corta y otra vez. Bip, bip, bip y se corta. Y suena más grave, más una cosa. Pero es un indicador. El speaker este no siempre viene en el front panel, a veces viene digamos, de forma muy chiquitita que se conecta directamente en la placa y a veces viene ya directamente soldado a la placa. Pero lo vamos a ver también porque se conecta. Tengo algunos ahí, después se los muestro, pero ahora vamos a ver Yo alguna me acuerdo, profe, la última vez que desarmé una máquina, me sí. volví loco después para conectar todo lo que son estos conectores. Claro, sí, lleva un poquito de trabajo y lo que vuelvo a decir, cambia de acuerdo al fabricante que yo tenga. A veces es más sencillo y se entiende más y a veces no se entiende nada. Por eso, digamos, Creo que encima la otra vez usted había mencionado que depende del fabricante, vienen todos juntos o si no vienen separados, creo que había dicho. sí, el fabricante, las ganas que tuvo de diseñar el ingeniero ese día, digamos, hay un montón de factores que van a influir con eso. Estos, fíjense que serían los conectores o parte de los conectores del panel frontal, serían los 4, es decir, los 2 botones y las 2 luces. Lo que yo les decía, miren, este dice Power SW, que sería el botón de encendido, el Power Switch. ¿Sí? Ahora, si bien acá dice Power SW, fíjense que acá en la placa madre, en los conectores, dice PWR-SW. ¿Se sobreentiende que sería el mismo conector o no? Sí, sí. Bueno, sí. Podría ser que no, ¿eh? O sea, ojo que, o sea, si yo nunca en la vida vi, o sea, si no dice lo mismo, no es el mismo. Pero bueno, en este caso, fíjense que este sería el conector que tendríamos que poner de este lugar. Bueno, como tiene 2 cables, ¿sí? Como tiene 2 cables, yo podría conectarlo o de esta forma o podría conectarlo de esta forma. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, ¿es indistinto si el botón yo lo pongo de esta manera o de esta manera? Bueno, lo cierto es que sí, el botón no tiene polaridad. Entonces yo veo Power Switch y lo pongo, digamos, no tengo problema. Y lo mismo va a suceder con el botón de Reset.
Fíjense cómo va marcando acá, ¿no? El botón de reset serían estos dos pines que tengo acá abajo. A ver si podemos marcarlo con... Si los puedo marcar un poquito. Vamos a anotar ahí. Estos primeros dos que tengo acá, así, estos serían los de power. ¿Sí? Es decir, que esto se conectaría directamente acá. Esto me encanta la virtualidad. En el pizarrón yo dibujo esto y es un desastre. Y en el caso del reset, vamos a ponerlo con otro color, fíjense que yo conectaría estos dos pines y los conectaría con el conector de reset. Hasta ahí vamos de acuerdo sin problemas, ¿no? Y vuelvo a decir, Sí, sí. ni power ni reset tienen polaridad. Es decir, yo los pongo o de una forma o los pongo al revés, es exactamente lo mismo. No tengo ningún problema. ¿Dónde empiezo a tener el problema que tampoco sería tan grave? Con las luces, con los LED. Es decir, los LED sí tienen una polaridad. ¿Cuál es el problema que podría llegar a tener? Que si me equivoco, los LED no van a encender. Es decir, que si yo me equivoco y pongo el positivo en el negativo y el negativo en el positivo, no va a encender esa luz o no va a encender ese LED. La ventaja que tengo es que si me equivoco no quemo nada, no rompo nada. O sea, simplemente prendo la máquina, no enciende la luz de LED, digo, me equivoqué. Apago la máquina, desenchufo todo, invierto los cables y debería volver a tener luz o debería volver a tener eso. Vamos a poner otro color, a ver si se ve el amarillo. Fíjense que este que tengo acá sería la conexión de LED de encendido. ¿Cómo me doy cuenta? Y porque acá arriba dice PWR de Power LED, ¿sí? Es decir, que es Power LED. Fíjense algunas cosas a tener en cuenta. No están contiguos, es decir, no hay un pin y justo al lado otro pin, sino que están separados por uno. Y justo acá tuvimos la suerte de que estos parecieran que no están pegados, ¿sí? Parecieran que están separados. ¿Se visualiza eso? A ver si me deja ahí. Sí, sí. Sí, sí, se ve, profe. Bien, genial. Bueno, ¿por qué no me deja dibujar acá? Bueno, estos dos serían los que vamos a conectar acá. Y fíjense que está marcado. Power LED más lo tira acá. Esto sería como un más. Y Power LED menos sería este que tenemos acá. Y acá me lo está indicando. Este es el más, lo vamos a conectar acá. Y este es el menos y lo vamos a conectar acá. ¿Es notorio eso? Sí, sí. Bueno, este es un caso bastante fácil. Podría darse el caso, ¿sí? Podría darse el caso de que los cables no vienen con el positivo y con el negativo. Y fíjense qué está pasando en el HDD LED. El HDD LED no me está diciendo cuál es positivo y cuál es negativo. Bueno, lo cierto es que cuando yo tenga todas estas conexiones, los cables suelen estar de mismo color. Acá la pusieron difícil. ¿Por qué? Porque todos los cables son de color negro. Seguramente si yo me acerco en la imagen o algo, voy a ver que alguno va a ser negro y el otro va a ser negro con pintitas blancas o negro con alguna marca o lo que sea. Y en el normal de los casos, a ver si lo podemos poner en el normal de los casos, porque no lo podemos traer acá. Decía que en el normal de los casos lo que vamos a encontrarnos con que los cables del front panel van a ser de distintos colores. Y siempre el color que se repita va a ser el polo negativo. Miren, acá. Este es un ejemplo claro de lo que les quiero mostrar. Miren este ejemplo. Fíjense, acá tenemos el Power LED, el Reset Switch, Power Switch y HDD LED. De los cables, ¿cuál es el color que se repite en todos los conectores? Blanco. El blanco, exactamente. Entonces, el color que se repite en todos los conectores es el que sería el polo negativo.
¿Se entiende esa idea? Sí, sí. ¿Sí? O sea, esa sería la forma de saberlo. Puede no indicarme la polaridad, pero yo, acá miren, otro ejemplo, ¿no? Y fíjense que coincide y acá encima tenemos la polaridad. O sea, blanco se repite, blanco se repite, blanco se repite, blanco se repite, blanco es el negativo. ¿Coincide con el ejemplo? Fíjense que el negativo lo está apuntando a un blanco. Sí. ¿Sí? O sea, esa sería como la forma que yo tendría de saberlo si no está marcado. Bien. Bueno, y después lo mismo, bueno, va a pasar con el HDD LED, ¿sí? La conexión esta que tenemos acá, vamos a dibujar ahí, Esto, digamos, que vamos a conectar, obviamente lo vamos a conectar en esta parte de abajo. ¿Cómo me doy cuenta que está conectado ahí? Y porque fíjense que me indica HDD LED, me dice que acá va a estar el positivo y acá va a estar el negativo. ¿Está bien? Y si yo me acercara en la imagen, seguramente alguna marca voy a tener, y este negativo va a tener la misma marca que el negativo del cable de acá. Pero digamos, eso lo tengo que tener en cuenta como para trabajarlo. ¿Dudas hasta acá? No, no. Bueno, vamos a verlo ahí como nos plantea el video. Y ahora hablamos acerca de lo que serían los USB y los audios. Acá ya nos cambia la mother, ya deja de ser una HP, y fíjense que es una mother de qué marca, que se lo taparon acá. Es una mother Asus. Asus. ¿Sí? No se ve, pero es una mother Asus, y bueno, acá aparece el modelo, se puede llegar a buscar sin problemas. Medio que te das cuenta por los colores igual de Asus, me parece. No, es lo que yo les decía, cuando los mothers salen por primera vez, a veces pueden salir con el mismo color. Después, la compañía, digamos, fabrica su propio color. Pero a veces puede no coincidir eso. Era lo que decíamos en la clase pasada, que cuando salen en versión, o la anterior, que salen en versión de prueba, salen todos con el mismo color. Bueno, lo primero que va a empezar a trabajar acá va a ser la conexión del audio. La conexión del audio está como bastante resuelta en algún punto, porque ya viene todo el conector armado. Fíjense que yo tengo 1, 2, 3, 4, una fila de 5 pines, otra fila de 5 pines arriba, pero hay uno que no tiene conexión, ¿sí? Que justamente va a decir NC. A diferencia del USB, el USB también va a tener 2 filas de 5 y uno sin conexión, pero el sin conexión va a estar en uno de los costados, ¿sí? Y no va a estar en el medio. Entonces, yo ya automáticamente voy a empezar a visualizar cuál va a ser el conector de sonido. ¿Qué problemas puedo llegar a tener acá? Que el conector de sonido frontal venga todo separado. Y que no venga con una ficha completa. Pues yo veo la ficha y veo que tengo una conexión que está tapada acá en el frente, digo, listo, bueno, va acá y ya está. Además va a decir audio, digamos, hay un montón de cuestiones que van a funcionar de esa forma. Pero si no tuviese, tengo que ir poniendo los pines uno a uno y voy a tener que buscar información en el fabricante del mother. Es decir, me voy a tener que meter a la página de Asus, voy a tener que buscar el modelo que decía ahí, que decía A75, P75, bajarme el manual, que ahora lo vamos a hacer, y en el manual visualizar cómo es la conexión del panel frontal. ¿Sí? Yo siempre tengo que buscar información si tengo algún tipo de duda. Bien. Bueno, lo que les decía, ven que ya viene como armadito el conector, y este triangulito lo habíamos mencionado con los cables planos, pero como que me está, y lo habíamos mencionado también con el procesador, esto me está marcando que el pin número 1 o la conexión número 1 viene acá. Es probable que en la placa madre también esté marcado. A ver si podemos volver un poquito para atrás. Bueno, ahí no se ve bien, está como tapado, pero podría llegar a ser el pin número 1 el que tiene esta marquita ahí abajo, ¿lo ven?
alguna marquita, algún triangulito, no se ve perfecto. ¿Cómo? No, que sí, profe. Bueno, sí, puede ser o por ahí me lo estoy imaginando. Ahora vamos a ver si justamente coincide el pin número 1. Si esto va para allá va a ser que sí. Sí, parece que sí. Y fíjense que tiene tapado un lugar justamente que coincide con el pin de no conexión. ¿Sí? Es decir, que lo tenemos ahí. Tenemos las dos cosas. El pin número 1 por un lado y la no conexión por el otro. Entonces, este es como que sería bastante fácil. Si yo no enchufo esto, ¿pasa algo? No, lo único que no voy a tener es sonido frontal. Cuando yo conecte un auricular adelante, no lo va a detectar. Bien, vamos con lo que vimos recién. Fíjense que lo que vimos recién, a ver si podemos volver a dibujar otra vez, nos va a empezar a marcar los lugares donde vamos a conectar. El botón de encendido, particularmente, acá va a estar en este sector. ¿Sí? Esto va a ser el botón de encendido. Se llega a ver que dice Power Switch. El reset va a estar acá. Lo vamos a conectar en este lugar. El Power LED lo vamos a conectar acá. Esto es exactamente igual al PowerPoint que vimos recién. ¿Sí? Venimos con suerte hasta ahora. Y acá vamos a tener el HDD LED que lo está marcando aquí abajo. Hasta ahora viene todo normal. Bueno, aprovecho ya que estamos acá en este sector. Acá reconocemos varias partes, ¿no? Esto que tengo acá en azul, ¿se acuerdan lo que es? Esto de acá. No, bro. Es un conector IDE, que está a 90 grados. Es un conector viejo IDE. Y estos dos que están acá, sí. Sí, los SATA. Los SATA, ¿sí? Y acá tenemos, El Soulbridge. sí, podría ser el Sobridge. Para mí están los dos en uno, porque mira, está muy cerquita del PCI Express. Para mí acá tengo Nobridge y Sobridge en una misma pastilla. ¿Sí? Bien, y fíjense algo que es interesante de los conectores, que ahora lo vamos a ver, es que estos conectores azules, que son parecidos recién al del audio, nada más que no tenían, el de audio no tenía esta cubierta hacia los costados, estos van a ser los conectores de los USB. Fíjense que me dice USB 910, USB 1112, o sea, se me está tirando los códigos USB. Y este es parecido a este que tenemos acá. Es parecido, pero le falta uno. Le falta Bueno, una patita. a este también le falta uno, mirá, acá abajo. Fíjate, tiene Ah, no sé si llega a ver. 5 acá arriba y tiene 4 acá abajo. Y este tiene 4 arriba y 5 abajo. Bueno, presten atención que este dice COM1. Todo lo que sean puertos COM, o sea, puertos de comunicación COM, son los puertos seriales, que también lo conocíamos como ¿qué? Como DB9. ¿Sí? Entonces, esto me permitiría agregar un serial o un DB9, un bracket, para que salga la parte de atrás. Si bien es muy parecido al USB, yo no lo tengo que confundir. ¿Sí? No tengo que confundir este conector que dice COM con estos tres conectores que son de los USB frontales. ¿Se entiende esa idea? Sí, sí. COM, serial, DB9, chapita de atrás, bracket, para conectar a una impresora fiscal. De las más antiguas. Bueno, lo mismo, ahí tenemos los conectores de la fuente. Se dio en ese caso que el HDD LED, fíjense que venía marcado con más y con menos. Y acá nos está dando este esquema, que este mismo esquema es el que vamos a encontrar nosotros en la página oficial de ASUS. Ahora nos vamos a meter en unos minutos, así como para verlo, y en la página oficial va a aparecer exactamente ese esquema. Siempre es buscar la información, no nos queda otra.
En el caso de que les había dicho de que el conector de power no tiene polaridad, bueno, es cierto, pero bueno, si yo tengo dos colores, el negativo como que iría de este lado, o sea, si yo tengo todos blancos y sé cuál es el negativo, iría de este lado, y el color distinto iría en el caso de acá. Y con el reset pasaría lo mismo. Pero si yo lo pongo al revés, va a funcionar exactamente igual como hablábamos al principio. Bueno, lo mismo, ¿no? Power switch, ¿dónde lo va a conectar? Reset switch, acuérdense que iba de este lado. Y en este caso, fíjense que el H de LED indica la polaridad. Si miro el esquema de acá arriba, tengo el positivo hacia la izquierda y el negativo hacia la derecha. Y ahí ya tengo, digamos, todo lo que sería esa parte del panel frontal conectada. ¿Qué nos quedan? Como decíamos recién, las conexiones de los puertos USB. Los puertos USB van a venir ya con el conector. Lo más probable es que tengamos un conector armado. ¿Sí? No es que tengamos que poner uno por uno, pero sino también podríamos poner pin por pin o cable por cable. Vamos con esta idea. ¿Qué nos quedó pendiente del video que no se mostró? El tema del speaker. ¿Sí? Ahora vamos a ver esas dos cosas, el speaker y vamos a ver la nomenclatura de la placa madre. Fíjense que si yo pongo speaker en el panel frontal, es esto de lo que estábamos hablando, ¿ven? Esto es lo que se conectaría para que justamente haga ese bip. A veces no se conecta, a veces viene soldado a la placa madre, ¿sí? Entonces, esto digamos es lo que voy a conectar. Lo mismo, respeto polaridades. Una vez que veo el esquema, que ahora lo vamos a ver en la página de Asus, positivo sería el rojo, negativo sería el negro, y lo pongo en alguno de los dos conectores. Y si ponemos también el conector USB del panel frontal, fíjense que el tipo de conector que vamos a encontrarnos va a ser un conector como este. Acá tengo los dos conectores, fíjense, del panel frontal. Lo que sería el audio frontal que se conectó en el video y lo que sería el USB. ¿Sí? Este que tengo acá a la izquierda es el audio y este que tengo acá sería el USB. Esos serían los conectores. ¿Sí? Acá, bueno, me da un esquema de qué colores conectaríamos. Bien. Fíjense que los colores